Eso es... Sí, pero es un filme adicional a la losa prefabricada. Por eso, el filme de concreto, ¿no? Que va sobre los elementos portantes. No sobre elementos portantes, sobre los elementos prefabricados. Ok, va el elemento prefabricado, puede ser que este... El sistema de piso. Losa extruida, trave T, trave doble T, encima debe haber un filme estructural. Exactamente. Así es. Y cuando es sistema, por ejemplo, Viguet y Bobedilla. Sí, está limitado. Sí, está limitado. O sea, creo que se debería tomar en cuenta eso, ¿no? Y lo otro es, pues cada vez más se están utilizando los sistemas prefabricados. Y entonces, el asunto es que se habla mucho de losa maciza, que cada vez se está utilizando menos, y elementos postensados que también pues, presentan ciertos problemas, pues como todos los elementos, como todos los sistemas de piso, pero creo que se deberían dar algunas consideraciones de diseño en otros elementos o en otros sistemas de pisos prefabricados. Al menos consideraciones de diseño. Sí, ya en lo que es el 788898, diafragmas, ahí vienen los nuevos requisitos. Son nuevos requisitos. Antes de que el ingeniero Cotier presentase el aspecto de la reestructuración de edificios, día a día en esta ciudad nos estamos enfrentando con mayor intensidad a los dictámenes estructurales. Peña y Fuentes tocan el tema porque seguramente les atañe y lo han vivido. Mi punto de vista es una opinión y me gustaría conocer aspectos de ustedes. En una estructura que ya existe, en donde se puedan hacer todas las pruebas necesarias para determinar las características de los materiales, sus nivelaciones, sus desplomes, ¿qué pasa si a esa estructura, con ciertas características, yo la rigidizo adecuadamente, canalizo las fuerzas a cimentación de una manera favorable por ciertos puntos? ¿Qué le pasa a los elementos de concreto adyacentes? ¿Los libero, sí o no? Al liberarlos, esos elementos estarán en condiciones más favorables. Luego, una condición de dictamen estructural para los edificios existentes, para las estructuras que actualmente, desgraciadamente, nos estamos enfrentando, algunas de ellas hechas hace 50, 60 años, que se han comportado favorablemente, si las reestructuramos y las rigidizamos adecuadamente y canalizamos esas fuerzas a cimentación de una manera lógica y congruente, yo libero a los elementos que no están rigidizados de los esfuerzos que originalmente tenían. Me gustaría conocer la opinión de los que hacen dictámenes estructurales, porque continuamente nos enfrentamos a ellos. Esos puntos son importantes y día a día hay muchos edificios en el Valle de México que están en esa condición y nos solicitan dictámenes estructurales para rehabilitarlos y adecuarlos con otro uso, supeditándonos a las normas sísmicas y de concreto. Me gustaría conocer opiniones, qué hacen cuando se enfrentan a esos problemas de dictamen estructural, porque hay que avalarlo como corresponsable en seguridad estructural. Ustedes, José María sabe de esto, Ángel Riobó sabe de esto, ¿qué harían? Señor, mire, una opinión personal, es muy personal. Yo creo que cuando hay, como dice el ingeniero García Jarte, algunos reforzamientos existentes, los reforzamientos deben de ser en tal forma que no se cambie el centro de torsión. Creo que es una cosa fundamental. Es mi percepción nada más a lo que dice aquí. Y si alguna otra cosa adicional se puede Bueno, algunas experiencias que hemos tenido, no sé si te conteste, Francisco, lo que comentas, pero cuando hemos tocado ¿Cuál rigidizado edificios, José María, desde 1980? Un edificio existente, el reforzarlo, y si utilizamos muros de concreto de rigidez o algo así, es muy probable que cambiemos las condiciones estructurales originales y vamos a posiblemente a concentrar más efectos donde no los tenía antes. Y claro, uno de los parámetros que casi nos hemos fijado todos cuando tenemos que reforzar un edificio es tratar de no tocar la cimentación, porque eso sería verdaderamente imposible.
pero cuando canalizamos y metemos elementos de rigidez, estamos cargando la cimentación en ciertas zonas. Entonces, yo creo que cada caso, no se puede generalizar. Cada estructura que haya que reforzar, hay que estudiar, y hay muchos métodos de refuerzo, pero lo más importante es, como tú lo dijiste, no cambiar la estructuración existente, darle una manera de refuerzo sin que incremente mucho el peso y que realmente tenga mayor capacidad. Eso es lo que pienso, pero para cada estructura es un problema distinto, es mi opinión. Bueno, yo haciendo una participación a porque este tema realmente me interesa mucho. Yo creo que lo relevante de este tema no está en lo que nosotros podamos decir o la forma en la que cada uno de los ingenieros revisemos un edificio, porque desde luego el ingeniero García Jarque puede tener una opinión sobre un edificio y yo en lo personal otra, y pues no hay nada en realidad en concreto que me diga o que me define un criterio para decidir si el edificio está cumpliendo o no está cumpliendo, el edificio se va a colapsar o no. Yo creo que aquí lo relevante y lo que cada uno de nosotros deberíamos de poner énfasis y presión es sobre pues el gobierno del DF, porque este tema creo que es tan sensible y repito, tan relevante que ameritaría la creación de una norma adicional a las que ya se tienen, porque no es posible que en un ejercicio, en un mismo edificio realizado con 3 distintos ingenieros, el promedio del edificio sea que sí cumple y que haya un ingeniero que diga que no cumple, es decir, 2 ingenieros dijeron que sí cumple y uno dijo que no cumple. ¿Por qué ocurre eso? Yo considero que eso no es posible y es un albur que no debe de ocurrir pues en ningún caso, ¿no? Y bueno, pues alguna respuesta en su momento también ha sido que los edificios que en el sismo del 85 no tuvieron problemas, pues desde luego no hay que hacerles absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con los edificios que se construyeron posteriores al sismo del 85? Esos edificios no han sido probados y están ahí y definitivamente no cumplen con la norma actual. Pero ¿qué pasa con esos edificios? Entonces creo que la responsabilidad aquí es meramente de las personas que encargaron estas normas, y que así como encargaron la actualización de las normas que ya existen, deberían de preocuparse por definir por lo menos un manual de procedimiento para realizar un dictamen, y que no dejen a libre criterio o a libre albedrío del ingeniero estructurista y de la experiencia del ingeniero estructurista la decisión de si un edificio cumple o no cumple, debe ser reforzado o no debe ser reforzado. Es mi opinión. Tratar de contestar un poco o responder. Creemos que hay de estructuras que sí son verdaderamente peligrosas, que no cumplen, y no creo que dependa de la subjetividad del diseñador o dictaminador que lo haga. Enseguida, si es un buen diseñador, se va a dar cuenta que no cumple por esto, y creo que va a ser algo objetivo, algo al cual va a llegar hasta el detalle para decir cuál es el problema. Esa es la impresión que tengo. Cuando puede haber variaciones en los criterios, yo creo que es muy sencillo llegar a un punto de vista común, y quizá el edificio pueda estar en dudas, y por eso pues, podemos hacerle pruebas o podemos hacer lo que sea. Pero el problema de revisión estructural que nos vamos a enfrentar dentro de muy poco, son revisiones en donde debe ser muy contundente el hecho de que el edificio esté mal. Eso no hay problema, que no cumple, que las columnas no tienen por pateo, por lo que fuera. Y se puede demostrar. Las cosas, yo no creo que sea subjetivo, es algo que debe ser objetivo, mi opinión. En las nuevas normas ya van a estar complementadas con los comentarios. Digo, si están hablando como de reglamentos de la CEDI, hasta CFG, que tiene su apartado de referencias y comentarios, en estas nuevas normas van a estar, pues, digamos, algo más amigables.
Bueno, la idea ha sido siempre que después de elaborar la norma se continúe con los comentarios. Si el comité asesor se ha propuesto esta secuencia, lo difícil es lograrlo, a ver cuántos años nos llevan. También uno de los objetivos de la creación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones fue precisamente tener pues, una institución que se encargue de cuando existen dudas de la seguridad de las estructuras, pues sea a través de ese instituto donde se defina qué opinión tiene la razón, o sea, qué tan grave es la situación de esa estructura particular, y para eso se van a crear funciones dentro del instituto que tenga como fin revisar los diseños estructurales de aquellas estructuras importantes o que tengan problemas estructurales en duda. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta y una sugerencia, Álvaro Pérez. Para el caso del tema de las reparaciones y lo que es la rehabilitación, bueno, una sugerencia, yo creo que sí, bueno, a lo mejor ya está, pero no lo hemos visto, el que se incorporara un criterio para definir anchos de grieta en el sentido de si es estructural o no. Creo que una de las grandes controversias en la inspección de una estructura de concreto es si las grietas son estructurales o no, o es contracción. Yo creo que sería mucha ayuda una guía en cuanto a anchos de grieta para poder definir de primera instancia y visualmente si la estructura tiene un daño o no. Y una pregunta en el sentido del acero de refuerzo por temperatura. Bueno, yo lo que entendí es que no tiene ninguna modificación en la norma, y la pregunta es si es porque todavía no lo discuten o porque consideran que no tiene que moverse ese porcentaje. Y digo, un poco en el sentido de que, bueno, en el medio hay algunos colegas que piensan que es poco ese porcentaje y otros que es mucho. Digo, no sé, quisiera escuchar el criterio del comité en el sentido del porcentaje de acero mínimo por temperatura que actualmente está en la norma, y si piensan que se debe quedar igual o tenga que tener alguna modificación. Digo, sobre todo porque hay algunos elementos, digamos, que todavía se diseñan y rige el acero mínimo y que de alguna manera define la cantidad de acero de estos elementos, como algunos muros de concreto, por ejemplo. En cuanto a los anchos de grieta, la norma sí se establece un criterio para establecer no precisamente un valor del ancho de grieta, pero se deja en términos de un parámetro que equivaldría al ancho de, o sea, esos valores que aparecen multiplicados por 10 a la menos 5, me parece, nos dan el ancho de grietas aceptables para cada una de las condiciones de agresividad del medio externo. Pueden verse ahí valores de 40.000, 30.000, 20.000, que equivaldrían a 0.2 de milímetro, 0.4 de milímetros, pero pues no se establece en la norma en términos de ancho de grieta por los problemas que pudieran surgir, dar a conocer a cualquier nivel valores y que ocasionen posteriormente reclamaciones y condiciones de controversia entre los usuarios de las estructuras y su peligrosidad que en sí significaría cada uno de estos anchos de grieta. Pero sí se da un parámetro que está relacionado con el ancho de grieta, ¿sí? Es cuestiones de forma de presentar el criterio de estimar el ancho de grieta. Y en cuanto al refuerzo mínimos por cambios de temperatura, sí se piensa dejar como está actualmente. No hay modificación al respecto. Sobre eso del ancho de grietas,
yo también he recibido muchas opiniones de que se debe decir, si el ancho de grieta sobrepasa de tanto ya es peligroso, ya se deben reparar y si no, pues está bien y que se quede. Pero es muy difícil llegar a especificar ese ancho de grieta porque hay muchos factores involucrados. No es lo mismo una grieta de flexión que una grieta de cortante o una grieta por cambios volumétricos. Entonces puede ser que un mismo ancho en alguna estructura sí tenga consecuencias y el mismo ancho en otra estructura, en otra situación, no importa tanto, ¿no? Así que yo no estoy muy seguro de que podamos llegar algún día a definir que tal ancho sí y tal ancho no. Como que hay que hacer un estudio completo de todos los factores que intervienen para dar un juicio al respecto. Una pregunta al ingeniero González Cuevas. En el nuevo reglamento que están en las normas técnicas, están incluyendo las fibras de carbono como refuerzo de edificios existentes. ¿Hay algo en las normas de fibras de carbono, piel que se pone alrededor de columnas o traves para refuerzo de columnas o traves? No sé si lo incluyan en el reglamento actual nuevo. No hemos incluido esto. Sí, porque en el ACI sí está incluido, ¿no? O sea, hay un capítulo de fibras de carbono. Este es en el ACI. Pues vamos a estudiar a ver si podemos incluir algo, tomamos en cuenta su sugerencia. Yo tengo otra pregunta, por decir, si hay un organismo o alguna autoridad que regula los dictámenes, o sea, si hay alguna sanción por emitir algún dictamen en materia estructural. Como que esa va a ser una de las funciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. O sea, habría una sanción por decir si alguien dictamina alguna situación en una estructura y resulta que otro dictamen. Bueno, de hecho actualmente hay sanciones para los corresponsables en seguridad estructural y directores responsables de obra cuando se ven daños que ponen en riesgo la vida humana, se les retira el registro. Sí hay sanciones actualmente y se han aplicado. Porque yo pienso que sería bueno incluir en las normas los lineamientos para emitir los dictámenes estructurales. Bueno, es lo que planteaban por aquí, ¿verdad? Pero hay que ver si es otra norma y si es para todos los materiales. Todo esto de evaluación y reparación y rehabilitación, se ha pensado que no tendría que estar nada más en la norma de concreto, porque hay muchos elementos que son comunes a todos los materiales. De hecho, mampostería, la norma de mampostería ya tiene un capítulo sobre reparación de estructuras de mampostería. En concreto no lo tiene actualmente, va a tener la norma de concreto, a partir de ahora va a tener un capítulo, que tratamos, por cierto, de que se pareciese todo lo que era posible a la norma de mampostería, con la idea de que un día fuese una sola norma o un solo capítulo de alguna otra norma para todos los materiales. No había más preguntas, teníamos concluida esta redonda, entonces quisiera agradecer a los estudiantes.